Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Universidad de Morón. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. De la materia prima más noble en su estado más puro. Knauf presenta MP75, Rotband y Bauhips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, Arquitectura Audiovisual. Desde 1991 presente en sus pantallas, compartiendo la actualidad del ejercicio profesional en diferentes latitudes. Nos encontramos en Lonquimay, provincia de La Pampa, a donde hemos venido para dialogar con el arquitecto Tobías Garzarón, autor del proyecto de la Casa de la Historia y de la Cultura del Bicentenario, próxima a inaugurarse. Pero antes, conoceremos algunos hitos urbanos de la ciudad. En la entrada de Lonquimay se encuentra la Plaza del Caldén, un amplio espacio público en donde encontramos el monumento al centenario del pueblo realizado por el gran Clorindo Testa, donde una placa señala su condición de nieto de un pionero pampeano e hijo de Esther García, oriunda de ese lugar. Asimismo, otras placas homenajean a personalidades locales que se destacaron en la historia provincial. El muy sencillo proyecto del arquitecto Testa recuerda los orígenes ferroviarios de Lonquimay, con las extensas vías que simbolizan el largo trayecto que el tren tenía que recorrer hasta llegar a la clásica estación, eslabón que vinculaba al pueblo con el resto del país, fundamentalmente con el puerto de Buenos Aires. Y continuando nuestro recorrido pasamos por el club, un gran aglutinador de la vida social de la ciudad. La antigua casa neoclásica italianizante que fuera parte de la fábrica de Vicente Montero
muestra vestigios de una época industrial donde, siempre teniendo como vínculo al ferrocarril, hacía llegar su producción al resto de la provincia, a Buenos Aires, el sur del país, y con exportaciones a Chile hasta su cierre en junio de 1989. La antigua estación de servicio, siguiendo el estilo New Deal, una variante del Art Deco de los años 30 norteamericanos, mantiene su estructura y belleza, albergando actualmente un importante comercio de insumos para la producción rural. Enfrente, con la pista de atletismo, se encuentra el Centro de Actividades Deportivas, con una construcción que recuerda la arquitectura inglesa de las estaciones del ferrocarril. Y ya llegando a la plaza principal, nos acercamos a la entrevista con el arquitecto Tobías Garzarón para recorrer con él el Centro Cultural del Bicentenario, un importante emprendimiento que surge a partir de un programa que fue lanzado hace unos años por el Gobierno Nacional. Se trata de 200 casas que se anunciaron en 2010 en ocasión del Bicentenario de la Patria, y entre miles de pedidos, Lonquimay fue una de las favorecidas para albergar esta obra. Será el profesional pampeano quien a continuación nos describa las características de esta obra, que tiene una complejidad mayor que las otras similares que se construyeron en otras ciudades. Uno de los predios, que es este donde estamos sentados, era el ex cine municipal o el ex cine Riego, que era el único cine del pueblo y de la zona, donde se hacían actividades teatrales, culturales, con artistas de diversos índoles, hasta recitales folclóricos y presentaciones de tango. Y después en los otros lotes era una casona común y otra que donde hoy funciona la radio del pueblo. Era muy importante poder presentar un proyecto que incluyera todas estas propiedades en la unificación. Y se logró que sea una de las 5 casas más grandes de la cultura del Bicentenario y una de las 5 casas recicladas, porque se logró que algunas salían del proyecto original, pero son nuevas, y el orgullo de este pueblo es que esto estaba en ruinas, literalmente en ruinas. Con este proyecto, una de las decisiones de Nación era que se debía dar durante 6 meses empleo a jóvenes entre 18 y 25 años con capacitación. Incluyó un capataz de obra y un director técnico supervisor, aparte de la dirección y el proyecto que me correspondía. Entonces, estas 2 personas lo que hacían era capacitar a estos chicos en el desarrollo de la actividad constructiva, y Nación les proveía las herramientas, el equipamiento y vestimenta básico para después de los 6 meses poder salir con un ejercicio laboral. El 95% de la obra, tanto en recursos como en mano de obra, se hizo con implemento local. Para mí es el mayor orgullo del pueblo, porque tengamos en cuenta que la población urbana no supera los 2.000 habitantes. Tuvimos que hacer una reconstrucción. El sector S tenía una implicancia colonial que no iba con el proyecto original, que podríamos decir que es un Art Deco ayornado o un New Deal ayornado. Expliquemos que el concepto de New Deal era el cine de Hollywood de los años 30,
que es la época que se construyó esto, por el inconsciente colectivo se restauró las arcadas, porque era el recuerdo que tenía el pueblo y podríamos decir que es la falta de unificación de las obras. El acceso principal es sobre la plaza y tiene un acceso secundario que podríamos decir que esquiva al salón pero se mete en la parte cultural, y otro acceso que sería una entrada independiente o salida de emergencia del segundo salón que la Casa de la Cultura obligaba como para actividades menores. Ese salón no es de pocas dimensiones, tiene 100 metros cuadrados más, es casi un tercio de estos que se de este grande que se encuentra, y también tiene equipamiento de cielo raso, termoacústico, etc. El acceso principal que vos comentabas, lo que pasó fue, el proyecto original, con el tiempo se puso una cortina de plegar. Esa cortina estaba rota y el ancho mínimo no daba a las exigencias de bomberos. Entonces, ¿qué pasaba? Si bien las paredes tienen 45, las salidas de emergencia nos obligaban a que abran para afuera. Entonces, ni dividiendo la puerta en 3 partes, en 4, podíamos resolver. Entonces, se respetaron los ventanales New Deal del sector superior, que como ven son iguales hasta la estación de servicio que ustedes filmaron al principio, es el mismo estilo, la misma época, el mismo constructor, y se hizo con un herrero local una transposición de lo superior a lo inferior. Y la puerta se terminó haciendo corrediza con doble control de rieles y la supervisión de los bomberos, que eran los que nos aprobaron el escape. Si bien las otras puertas podrían paliar la superficie de escape, bueno, siempre se trata que la principal absorba más del 70% del público que pueda acceder al salón. Todos los cielos rasos, la mayoría de los cielos rasos tenían un deterioro bastante grande, pero se recicló y se mantuvo el del acceso para preservar lo más fidedigno posible a la realidad, y como ven están los ladrillos abovedados que se arenaron y después se hizo un tratamiento con bricol para mantener, se limpiaron las juntas, se tomaron nuevas. Llama la atención los perfiles doble T del 6 que no se fabrican más, servían para esta función, y se recicló la puerta vaivén original del cine, solamente reemplazando el panel central. Como ven, los vidrios texturados tienen los colores típicos de la época. Esa puerta con el tiempo se había pintado roja como para acompañar, y bueno, en el sistema de reciclado, bueno, quedó a color madera. Todas las puertas de altura y media que se ven, con banderolas por así decirlo, son originales. Hay solamente la de salida de emergencia por escape posterior, se hizo con el estilo de estas y reutilizando 2 de las puertas que no se pudieron arreglar con las maderas. O sea que podríamos decir que el alma de esa puerta, que no es original, tiene el 50% de materiales originales. Las otras puertas agregadas tienen que ver con puertas vaivén, que son de salida de emergencia, y el cine original no tenía. Ese foyer que habíamos dicho que hacía de colchón acústico, en verdad también es un pasillo de circulación técnica, por así decirlo. Porque una de las exigencias que eran muy interesantes del proyecto de la Casa de la Cultura original es tener más de un depósito, de los cuales obligatoriamente uno tenía que estar en planta baja y otro tenía que estar en planta alta. Uno de los proyectos de la Casa de la Cultura de Santa Rosa, justo me tocó en mi época de funcionario municipal hacerlo, y nos encontramos que los depósitos quedaron chicos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Cualquier espacio residual lo fuimos transformando en otro depósito. Por eso, a la derecha del acceso, donde está
la boletería estilo pulpería con rejas para que no roben la recaudación, que se preservó para mantener el espacio. Ese sector que justo da Locha de la esquina es uno de los depósitos que hay en planta baja con un acceso directo a la entrada del cine. Los camarines tienen un baño integrado doble, un sector de hall distribuidor, que en verdad es un gran placar para que cada uno de los integrantes pueda dejar, y la parte de camarín está diseñada para un escritorio o maquillador integrado que pueden sentarse 3 o 4 personas, y hasta una pequeña dimisión si hay algún actor principal para que tenga su mini propio camarín. Una de las obligatoriedades del proyecto era tener una sala de exposición permanente que oficie de museo o de exposición de fotografía y de cuadro. Esta sala se integra en la antigua galería o logia, en verdad está bien dicho, galería, que del antiguo cine, la parte colonial. Está adaptada para tener un snack bar, que obviamente no se hace por una cuestión de concesión, y tiene una altura y media de alto, de un nivel común, que generalmente es para poder presentar alguna obra de arte moderno que sabemos que tiene dimensiones distintas. Todo este sector rodea un patio, el antiguo patio interno, que nosotros le pusimos patio de las esculturas, y donde la primera escultura fija es el antiguo motor diésel que, como bien saben, los pueblos del interior no tenían electricidad y para el cine se necesitaba, entonces era el generador de electricidad del salón. Ese sector se adoquinó para acompañar con el estilo, se cambiaron niveles y me imagino que será el famoso sector para fumadores de todo este proyecto. El otro lado del ala termina con una vuelta donde tienen los baños públicos, que se hicieron totalmente nuevos, y un baño independiente a los públicos para discapacitados. Cuando se pensó el proyecto, que fue cerca del año 2007, todavía se pensaba en un sector para hablar por teléfono, con teléfonos públicos. Bueno, ese ala que estaba un poquito más escondida públicamente era ese lugar, bueno, que ahora queda en desuso por la telefonía celular. Pero bueno, pueden ir a hablar ahí más tranquilos. Y antes de irnos de Lonquimay, compartimos con todos ustedes una recorrida por la ciudad para conocer otros hitos de interés arquitectónico descritos por nuestro anfitrión del programa de hoy. Esta casa es de la familia Souto. Hoy una de sus herederas, que es artista plástica, la está ocupando y tiene una suerte de atelier. Tiene más de 100 años, también tiene una forma de claustro central en patio con herradura. El estilo es neoclásico, italianizante,
que era muy común de la época y obviamente son adaptaciones sin línea municipal de la readaptación de la casa chorizo típica argentina. Tiene unas características típicas de las zonas con los palmares que acompañaban al estilo y pisos flotantes y alturas a la vista de cielos rasos de más de 4 metros. La verdad que interiormente tiene una calidad habitable muy digna. El molino trata de incorporar la arquitectura pampeana. Hasta el día de hoy el tanque de agua está escondido en el segundo nivel. En la esquina a la derecha se encuentra el almacén La Esperanza, uno de los primeros del pueblo que el dueño, haciéndole fiel a la teoría de restauración de Eugene Viollet-le-Duc, lo ha dejado con sus tramados originales y él mismo, destornillador y pico en mano, le va cambiando los ladrillos de A1 que recicla de unas construcciones aledañas que tiene en demolición. Se podría intentar decir que el estilo también es neocolonial. La casa que acá vemos se encuentra del otro lado del pueblo, a 100 metros de la estación. Tiene el estilo típico ferrocarrilero con algunas intervenciones inapropiadas de los dueños, pero bueno, se ve el acceso principal y los halls, las antiguas tabernas, hechos en 3 pendientes de 2 aguas y el sector público-privado a 2 aguas típico del ferrocarril. Todavía el mal estado posee el típico sistema de desagüe quebrado de estas construcciones. Esta casa, que es de principios del año 40, tiene un estilo moderno, tanto en la concepción de planos adaptadas de Mies, como en la disposición de las habitaciones, con orientación estas 3 al norte y toda la parte de reestructuración interna en base a planos. La modificación se dio porque el arquitecto se basó en un proyecto que había visto en la ciudad de Mar del Plata, linde al barrio Los Troncos, por eso los planos tienen ese revestimiento de piedra. La capilla del pueblo tiene un estilo original, como se ve en sus laterales, neogótico, obviamente neogótico ayornado al pueblo, se entiende, sin arbotantes, y lamentablemente tuvo una modificación posterior que se nota en el frente con sus accesos en arco de medio punto. Quisiéramos encuadrarla en ecléctica, pero no podríamos, aunque combina estilos, porque no se pensó desde un origen. Ojalá algún día el arzobispado nos dejara adaptarla. Estas escuelas son las típicas escuelas que se hicieron a principios de siglo por todo el país, acompañadas por las reestructuraciones del Banco Hipotecario de la Nación. La planta puede tener algún concepto moderno de arquitectura utilitaria, pero estamos viendo en el acceso justo el paradigma del cambio entre lo ecléctico, neoclásico, neobarroco y lo moderno. Un ejemplo de esta lucha o paradigma es cómo vemos las puertas de acceso con molduras y arco en los dinteles y las ventanas o la cúpula del zoom superior rectas. Entonces sí podríamos decir que este estilo es ecléctico. Contentísimos por su visita, por el acercamiento a la arquitectura pampeana, por la importancia que le dieron a toda esta previa a este pueblo que creo ya pueden acompañarme a decir que es interesante.
con tanta historia, desde sus orígenes ferrocarrileros, la inmigración tan variada que tuvo y la convivencia de generaciones, porque los viejos eran amigos de los jóvenes y el indio era amigo del gaucho y del inmigrante, que para mí da una particularidad especial dentro de la cultura tan compleja y variada pampeana. Seres orgullosos, pero sin perderlo ameno. Así que muchas gracias por esta oportunidad de mostrar arquitectura, arte y cultura de nuestra sociedad. Y de esta forma vamos llegando al final de este nuevo teleproyecto Arquitectura Audiovisual, desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes. Esta vez desde Lonquimay, provincia de La Pampa. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Ustedes eligen cómo contactarnos y nosotros allí los estaremos esperando. Hasta la próxima. Sociedad Central de Arquitectos. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. De la materia prima más noble en su estado más puro. Knauf presenta MP75, Rotband y Bauhips. Los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento. Aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf. Inteligencia en yesos. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas, muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.